desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 en el cual varios aficionados hablamos para vosotros, para los que seguís este deporte, esta categoría reina del automovilismo que es la Fórmula 1. Esta noche, por ahora, me acompañan Emmanuel. Muy buenas, Emmanuel. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos aquí para comentar la carrera de Singapur, la que hemos tenido este fin de semana pasado. Y bueno, para hablar de lo que nos ha dejado, pero ya podemos decir que si bien tenemos claro que va a ganar un Mercedes a final de año, o muy claro, salvo algo catastrófico, todavía no está muy claro el quién. No, la verdad es que más que nunca la cosa se ha apretado mucho más. Después explicaremos por qué, para la gente que no haya visto la carrera. Pero sí, como digo, la cosa está más apretada que nunca y está claro que esa carrera de Abu Dhabi, salvo que no pase nada, no sé, dramático, que alguno de los contendientes pinche por fiabilidad o por algún factor ajeno a la fiabilidad repentinamente en estas últimas 5 carreras, esa carrera de Abu Dhabi se está planteando con fuertes emociones para 2 pilotos en especial. Pues sí, una carrera interesante, pero bueno, todavía nos faltan 4 carreras más para llegar a esa. Y ahora lo que vamos a hacer es una pausa y vamos a empezar a hablar de lo que ha pasado en Singapur este fin de semana. Bueno, Manuel, pues Singapur, empezamos el viernes, algo comentaste en el pit stop, y la clasificación el sábado. ¿Algo que destacar de los libres 3, que son los que no incluimos en el pit stop, o ya directamente pasamos a clasificación? Pues mira, por destacar algo de esos libres 3 de la mañana, que por un lado fueron en diferido, como comenté en el pit stop, y ya no voy a repetir la misma cantinera de Antena 3 y tal. Bueno, ahí queda la reflexión en su momento con lo que pasó en Canadá y en el pit stop este de Singapur. La cuestión es que otra vez Fernando volvió a marcar el mejor tiempo en esa sesión, con lo cual ya llevaba marcado el mejor tiempo en 2 sesiones a lo largo del fin de semana, algo que no sucedía desde hace no se sabe cuándo, ¿no? Y la cosa, bueno, Fernando a lo largo de la temporada suele marcar el mejor tiempo en la primera o segunda sesión, pero ya en una tercera sesión pocas veces, ¿no? Con lo cual la cosa prometía. Y más o menos fue así en la clasificación. En la Q1, pues se quedaron los habituales, el último Ericsson, seguido de Chilton, Kobayashi, Bianchi, Maldonado y Sutil. En la Q2 se quedaron Romain Grosjean, que la verdad soltó todo lo que tenía dentro con respecto a Renault, contra Renault. La verdad es que Maldonado imagino que está un poco ya más acostumbrado de su época de Williams y tal, y también como es él, que para cada fin de semana le toca un accidente, que es un tema interesante el de Maldonado, que en cada carrera, en cada entreno del viernes, pues se destruye el coche, porque yo si fuera mecánico, pues apoyaría a mi piloto hasta cierto punto, hasta el punto de que cada fin de semana me tenga trabajando hasta no se sabe cuándo, porque el tipo no sabe perdón, no sabe controlar el coche, ¿no? Es cierto que el Lotus esta temporada es un poco desastre y buena prueba de ello son los pocos puntos que llevan en el campeonato, pero la verdad es que lo de Maldonado ya sangra un poco, ¿no? Y con respecto a Grosjean, como decía, la verdad es que está desesperado. El año pasado se cansó, entre comillas, de subir al podio, le faltó la victoria, pero el coche tenía síntomas de poder, ¿no? De poder luchar ahí. Y en cambio este año, pues todo lo contrario, y se le nota que entre comillas viene de estar mal acostumbrado de la temporada pasada, y la verdad es que ya en las últimas carreras ya ni se calla ni nada, ya suelta lo que tenga que soltar contra Renault,
que en parte es contra Renault porque, vamos, Renault ya está enfocado, ya lo comentaba en su momento, ¿no? Que Renault está enfocado en Red Bull y nada más que Red Bull, y el resto de escuderías es un poco pues, lo que hay, lo que tienen, y da las gracias, ¿no? También se quedó en esta Q2, aparte de Grosjean, Sergio Pérez, Esteban Gutiérrez, Nico Hülkenberg, Jean-Éric Vergne y Jason Button. Pasaron a la Q3 y quedó 10º Daniel Kvyat, buena clasificación del Toro Rosso. 9º Kevin Magnussen, también buena clasificación. 8º Valtteri Bottas. Los Williams, que en un momento dado de la Q3 parecía que podían estar más arriba, pero finalmente se fueron hacia posiciones de la parrilla a priori más adecuadas con respecto al circuito. Y ahí está Bottas, que quedó 8º. 7º fue Kimi Räikkönen, que tuvo un problema a la hora de marcar, bueno, no pudo hacer una segunda tanda en la Q3 y eso lo lastró en buena parte a esa 7ª posición, porque la verdad es que Kimi en la Q2 estuve arriba de todo y en la Q3 prometía que al menos iba a estar al lado de Fernando en cuanto a tiempo, ¿no? Finalmente pues tuvo ese problema en el coche y no pudo volver a marcar un tiempo rápido en esa Q3. Sexto fue Felipe Massa, que como decía antes con Valtteri Bottas, faltando 3 minutos estaba con la pole, pero finalmente no pudo hacerse con ella y se vio retrasado hasta la 7ª posición, porque uno de los que digamos que de los puntos interesantes de la clasificación es que estuvo abierta en el sentido de que sí, parecía que Mercedes iba a llevar la pole una vez más, pero no con tanta seguridad como es de costumbre, porque el propio Fernando estuvo ahí a escasas décimas, o sea, quedarse a 3 décimas de la pole que marcó Hamilton, pues es creo que debe ser de la mínima distancia en toda la temporada, ¿no? De hecho, Fernando dijo que ha sido la mejor clasificación de la temporada, no lo dudo, han estado muy cerca. Cuarto fue Sebastian Vettel, otro más que estuvo ahí en la lucha por la pole. Tercero fue Dani Ricciardo, otra vez otro piloto más que estuvo en la lucha por la pole, y ya los que estuvieron, ya que la cosa estuvo en 7 milésimas, fue Nico Rosberg, que quedó segundo, y como comentaba antes, Hamilton consiguió una pole más. Escasas diferencias, los Mercedes con respecto al resto, pues eso, apenas 2-3 décimas, que la verdad, una clasificación la más abierta de toda la temporada, si descontamos aquella de Austria, pero que en Austria fue más fallo de Hamilton, porque llevaba un tiempo muy bueno en Austria y falló, y al final Massa, gracias a ese fallo en parte, consiguió la pole. Pero la primera clasificación un poco abierta de la temporada ha sido en Singapur, sin lugar a dudas, y si cometieran el más mínimo fallo tanto Robert como Hamilton, podíamos ver una cosa totalmente diferente a la que finalmente fue, que fue otro doblete de Mercedes al fin y al cabo, que entraba dentro de los pronósticos. Y después también se desveló que Hamilton quedaba por delante de Rosberg, y ya teníamos la película montada para la carrera, ¿no? Que iba a pasar con Rosberg y Hamilton para la carrera, que finalmente, como vas a comentar tú, Dani, ese duelo se nos fue privado por un fallo en un Mercedes. Pues sí, desde luego señalar una cosa, y es que la clasificación sí que hay que decir, como tú bien comentabas, que ha sido de las más ajustadas. Si bien sabíamos que los Mercedes iban a estar ahí, yo creo que la sorpresa ha llegado con el resto, con esas diferencias mínimas que se han introducido incluso entre los compañeros de equipos, esas 7 milésimas que nada, no son absolutamente nada. Y el resto de coches creo que en algún momento estaban corriendo en menos de un segundo, bueno, en el mismo segundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que teníamos 8 coches, por ejemplo, ahí, luego los 2 últimos de la Q3 estaban un poquito más alejados, pero ha sido bastante novedoso o bastante, no sé, del pasado ver una clasificación tan abierta, tal y como llevamos los últimos años. Como bien dices, bueno, la carrera ha quedado marcada por algunos detalles que ahora comentamos. Ya para empezar, el tema de la mala suerte que está teniendo últimamente
el compañero de Lewis Hamilton, Nico Rosberg, que ya en la salida tenía algún tipo de problemas y que no era capaz de arrancar el coche, y que tenía ahí pues problemas para hacer esa vuelta inicial, esa vuelta de instalación, y que tenía que salir desde el pit, volver al pit para que pudiera salir su coche. Con esto dejaba bastante fácil la salida, dentro de lo que cabe, a su compañero, a Lewis Hamilton, que, bueno, salía sin demasiado problema. Detrás, los Red Bull y Fernando Alonso, digamos que peleaban por ponerse segundo, tercero y cuarto. En esa lucha salía con muchas ganas Fernando Alonso, que de ganas yo creo que se pasaba un poco la primera curva. Tenía que dejar pasar a Sebastian Vettel, que se ponía segundo. Alonso se ponía tercero entre Vettel y Ricciardo, y que veíamos que el resto de coches iban saliendo sin ningún problema que destacar. La verdad es que ha sido una salida bastante limpia, y que el único incidente ha sido pues que el coche de Nico Rosberg no fuera capaz de tomar la salida en la vuelta de lanzamiento. Durante las primeras vueltas intentábamos ver un poco el ritmo de los coches. Veíamos, y yo no sé si Emanuel a ti te ha dado también la misma sensación, que Hamilton iba con tranquilidad, o realmente había igualdad más o menos con el resto de coches de parrilla, porque no habría esos huecos tan amplios como estábamos acostumbrados. Los Red Bull aguantaron bastante bien, Fernando Alonso aguantó bastante bien también con el coche de Hamilton, que se abrían huecos. No eran huecos tan estratosféricos como hemos visto en otras ocasiones. Sí, en principio parecía que con respecto a lo que vimos en clasificación se cumplía, ¿no? Que Hamilton se iba distanciando, pero no con el nivel que vimos en algunas carreras, ¿no? Pero claro, después pasó lo que pasó en carrera, donde tuvo que apretar de lo lindo. Es cierto que en ese momento pues Hamilton llevaba unos neumáticos diferentes al que llevaba por detrás, que era Vettel, pero aún así, cuando tuvo que meter el turbo, se salió. O sea, Hamilton tenía margen. En ese principio de carrera no lo mostró, pero cuando lo tuvo que mostrar, pues sí, tenía ahí un par de segundillos. Y has comentado una de las cosas más importantes que ha tenido la carrera en esta ocasión: los neumáticos y su influencia en lo que es la estrategia de cada uno de los equipos. La verdad es que este circuito, bueno, han entrado en las vueltas tempranas, más o menos a la vuelta 11 creo que empezaban a entrar ya algunos pilotos, y se marcaba en este cuarteto, digamos, porque teníamos a Hamilton, a Vettel y a Ricciardo, y a Fernando. Se marcaba una tendencia a cada uno se iba a buscar la vida de su manera, intentando pues sorprender al equipo rival. El primero que lo intentaba era Fernando Alonso. Fernando Alonso cambiaba las ruedas super blandas que llevaba por nuevamente unas ruedas super blandas. ¿Cómo reacciona Vettel? ¿Cómo reacciona Ricciardo? Bueno, pues una parada acto seguido a la de Fernando Alonso en la siguiente vuelta, en la cual plantean su estrategia. Vamos a poner, ya hemos puesto las super blandas, vamos a poner las blandas y vamos a intentar tirar hasta final de carrera. La verdad es que se veía complicado, era una apuesta a priori pues más complicada, y esperando un safety car, algo que por otra parte no es tan difícil que pase en un circuito urbano o semiurbano como es el de Singapur, con tanto muro y con tan poca escapatoria. Aparte, Singapur creo que debe ser el único circuito que tiene el 100% de probabilidades de que salga el safety en carrera, aunque este año ha sido por algo que no es habitual, bueno, que no es lo habitual que pase en Singapur, que es que alguien se vaya contra el muro, ¿no? Aquí fue por otra razón. Pero ahora comentabas las paradas de Red Bull, algo también que me llamó la atención es que hicieron parar a Vettel y a Ricciardo en la misma vuelta. O sea, eso de que entre un piloto y a continuación el equipo tenga que otra vez cambiar los neumáticos al otro piloto,
es una maniobra arriesgada dentro del equipo, hay que tener cierto margen y en la mayoría de los casos tienes bastantes posibilidades de que salga mal, pues eso de que tienes que tener 4 juegos de ruedas ahí en un espacio reducido y tal, pero Red Bull lo consiguió sacar bien, pero al margen de eso, tanto Vettel como Ricardo iban a la misma estrategia, a la misma vuelta, con los mismos neumáticos, y ahí Red Bull fue a lo, ¿cómo decirlo? A lo... No se la jugó, ¿no? Porque podía haber entrado Vettel y después esperarse con Ricardo, o entrar Ricardo y esperarse con Vettel. Y ahí yo creo que fueron, digamos... ¿Cómo decirlo? Es cierto que Ricardo tuvo problemas con la batería de su coche, pero digamos que Vettel, que aparte de Singapur es uno de sus circuitos, a mí me dio la impresión de que en plan vamos a los dos pilotos con la misma estrategia, mismas posiciones, que justo Vettel está por delante de Ricardo, que ganó la posición en la salida, pues vamos a darle un puntito extra, tampoco demasiado, pero un puntito más a Vettel para que consiga un buen resultado sobre o quede al menos por delante de su compañero de equipo, para darle, entre comillas, cierta moral y que despegue un poco. A mí me dio esa impresión porque me pareció raro, ¿no? Que, por ejemplo, en la última de Monza, Ricardo fue otra estrategia totalmente diferente de Vettel, y al final, pues Ricardo, que parecía que lo iba a tener más difícil, consiguió adelantar a Vettel, ¿no? Y sin embargo, en esta ocasión, pues eso, fueron en la misma vuelta, con la misma estrategia, uno detrás de otro, como hormiguitas, y me dio esa impresión, al menos a mí. Lo han hecho como un equipo. La verdad es que es un detalle también interesante, ¿no? El que Fernando obviamente jugaba solo, estaba en primera posición sin su compañero de equipo, pero Vettel y Ricciardo sí que podían jugar a uno cubrir a Alonso y el otro intentar pues hacer una estrategia similar a la de Alonso, ¿no? El punto clave de la estrategia de Fernando, lo reconocía Lobato, era el tema del safety car. Como has dicho, 100% de probabilidades de que salga safety car en Singapur. ¿Cómo afectaba esto a Fernando? Fernando tenía que ir con las ruedas súper blandas, exprimiéndolas al máximo. Decía Pedro de la Rosa en la retransmisión que para Fernando, hasta que acabase con esas ruedas, todas las vueltas serían de clasificación, todas tendrían que ser perfectas, intentando buscar abrir un hueco suficiente para que, en el caso de que Vettel y Ricciardo, o uno de los dos, consiguiera estirar toda la carrera las ruedas que llevaban, ya las blandas, que era el compuesto más duro para esta carrera, pudieran sacarle el tiempo suficiente para cubrir la última entrada que sí tendría que hacer obligatoriamente Fernando Alonso, para poner los neumáticos duros. ¿Qué pasa si sale un safety? Pierdes vueltas, te reagrupas, entonces el trabajo que has hecho lo pierdes, el trabajo que tienes que hacer no lo puedes hacer y te quedas un poco a expensas de lo que hagan tus rivales. Y aquí vino el safety car. El coche de Sergio Pérez daba un pequeño golpe y se tocaba con Sutil, ¿no? Con Sutil, sí, efectivamente. Y teníamos, bueno, el alerón de Sergio Pérez pasaba por debajo del coche, se destrozaba lo suficiente como para hacer muchos trozos de fibra de carbono, que quizá aquí lo que tú comentabas, Manuel, que es raro que nadie se haya dado contra un muro o que el safety car no haya salido por eso, pero obviamente quedaron los trozos estos que podían dañar los coches y que podían hacer que alguien terminara contra un muro. Entonces, bueno, ha sido un poco de por si acaso, pero no ha estado mal sacar el coche de seguridad, porque yo creo que quedó la pista bastante sucia y bastante problemático por si acaso pasaba algún coche y teníamos algún tipo de desgracia por un pinchazo. Por tanto, Vettel y Ricciardo van correctos, van con la estrategia correcta, con las ruedas duras, que ya no tendrán que volver a cambiar, que les van a durar más porque tienen el safety car en pista, que no va a sacarles distancia a Fernando, y Fernando obviamente lo único que puede hacer es lo que hizo, entrar a poner los neumáticos duros e intentar
sorprender a Vettel y a Ricciardo, si ellos no van a cambiar neumáticos, sorprenderlos en las vueltas finales cuando a ellos les desfallezcan los neumáticos y él, si no recuerdo mal, tenía una ventaja de unas 5, 6, 7 vueltas más nuevos los neumáticos que sus rivales. Ahí, perdona que te corte, Dani, está claro que fue el punto clave de la carrera, porque, bueno, como tú comentas, tanto Vettel como Ricardo pues iban con la misma estrategia, con los mismos neumáticos, pero claro, después como fue la carrera al final, si no llega a salir el safety, realmente la estrategia ganadora que planteó Ferrari y Fernando les iba a salir muy bien, porque Vettel y Ricardo, incluso Fernando con los duros, pese a que Fernando entró cuando salió el safety, llegaron, sobre todo Vettel, ¿no? Y Ricardo, llegaron con los neumáticos blandos, los más duros en este Gran Premio, casi pidiendo auxilio, ¿no? De hecho, por ejemplo, Valtteri Bottas y Massa, que fueron un poco a la misma idea que Red Bull, pues Valtteri Bottas al final pinchó, digamos, y Massa estuvo, bueno, se salvó porque había una distancia enorme entre él y el resto del planeta, ¿no? Porque por arriba de todo estaba Red Bull, Mercedes y Fernando, y él estaba en un punto muerto, y detrás de Massa todo el resto del planeta, ¿no? Y sin embargo, pues entró el safety y Ferrari evidentemente no tiene el poderío que tiene, por ejemplo, Mercedes, que en este caso fue Hamilton y el equipo más que Hamilton, porque Hamilton preguntó por la radio que si estaban seguros y todo esto, y el equipo, el ingeniero de pista, todo confiado de que no iba a tener problemas, y así fue, ¿no? Hamilton seguía en pista con los neumáticos super blandos, pero evidentemente iba a tener que entrar a una parada, y en cambio Ferrari con Fernando estaba por entrar a cambiar neumáticos, porque evidentemente Fernando no iba a poder conseguir en esas vueltas después del safety un margen necesario para entrar en pista y poder luchar o intentar luchar por el podio, ¿no? Que era el objetivo, ¿no? Y en cambio Hamilton, como digo, después del safety, y fue en ese preciso momento donde desplegó todo el margen que tenía en la primera parte de carrera, y empezó a rodar a principio, en las primeras vueltas, 2 segundos más rápido que Vettel. Es cierto que Vettel llevaba un neumático más el compuesto más duro y aparte más desgastado, pero aún así empezó a rodar fuerte, y al final tuvo que adelantar a Vettel en pista una vez hecho la última parada de Hamilton, pero lo hizo rápido y corriendo. Es cierto que igual Mercedes cometió arriesgó en demasía, porque igual podría haber salido otro safety car en las últimas partes de carrera, o justo cuando estaba consiguiendo la ventaja. Se la jugaron en cierta medida, pero le salió bien. Sí, ciertamente la carrera, y para novedad, aunque ha ganado Mercedes, sí que ha tenido un componente muy, 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 muy fuerte de lo que ha sido estrategia de carrera. Una estrategia mal planteada durante los acontecimientos de la carrera habría dado al traste con alguna de las posiciones de los de carrera. Como bien dices, Hamilton pues ha tenido que cambiar también los neumáticos, obviamente, ha tenido que protegerse, ha tenido que correr durante unas vueltas. Yo creo que lo que no habíamos visto correr durante el resto de la carrera, con ese énfasis, con esa necesidad de sacar segundos, y que bueno, Vettel volvía a liderar un par de vueltas el Gran Premio, un Gran Premio por primera vez en esta temporada, si no recuerdo mal, y que Hamilton, después de cambiar neumáticos, tenía que ir a por el alemán, y que bueno, no le resultaba tan difícil, porque el coche obviamente está ahí, la diferencia que hay con cualquiera del resto de la parrilla, los Mercedes, pero bueno, pues han tenido que buscar esa estrategia. De ahí hacia el final, bueno, Fernando Alonso persiguiendo a Ricciardo y a Vettel, la verdad es que se han juntado mucho, pero no ha habido prácticamente tiempo para más. Recordemos que la carrera llegó a las 2 horas y no creo que ya al minuto, sino 2 horas y pocos segundos, puesto que la última vuelta ya coincidió
casi con las 2 horas después del safety car y después de, bueno, pues lo que estuvo parada esta carrera, y que bueno, a punto estuvimos de acabar antes de tiempo, antes de vueltas, por decirlo de alguna manera, y que finalmente pues acabábamos con Hamilton en primera posición, no sin sufrimiento. La verdad es que esto hay que reconocerlo. La victoria no fue tan fácil como en otras ocasiones. Sebastian Vettel llegaba en segunda posición, una gran carrera del alemán. Luego en tercera posición teníamos a Dani Ricciardo. En cuarta posición llegaba Fernando Alonso. Y ya a partir de ahí ya venían bastante más descolgados. Venían el resto de coches. En quinta posición venía Felipe Massa. En sexta posición Jacques Vernier. Séptima posición Sergio Pérez. Octava posición Kimi Räikkönen. Novena posición Nico Hülkenberg. Y en décima posición Kevin Magnussen. Destacar, bueno, el abandono de Nico Rosberg, con el coche dando muchos problemas ya desde, como decíamos, desde la vuelta de formación. El abandono también de Jenson Button, problemas, bueno, el coche se vio en la televisión, se vio como en la parada en boxes en la cual se retiró, se veía que el coche se reiniciaba, de repente desaparecía toda la información del volante, ponía el logo de McLaren y volvía a encenderse, pero no pudo continuar la carrera. Y bueno, yo creo que podemos dar la bienvenida a nuestro compañero Gerardo, que se incorpora ahora, y yo creo que puede decirnos también un poco qué es lo que ha visto en la carrera. Vamos a darle un poquito de chance para que nos comente su visión de este gran premio, y luego entramos los otros dos. Gerardo, muy buenas. Pues muy buenas noches, chicos. Encantado de estar aquí con vosotros, aunque sea un poquito tarde. Y sobre comentar de la carrera, bueno, a ver, tiene el punto de interesante que puede tener toda carrera que no esté dominada, al menos de una forma tan clara, por Mercedes. El hecho de que tanto Fernando como Kimi estuvieran liderando los entrenamientos y también, ¿cómo se dice?, delante en la clasificación durante la Q1 y la Q2, no tanto la Q3, pues al menos nos permitía prever un gran premio interesante. Y yo creo que más o menos así lo ha sido. Es decir, más allá de safety cars, que es verdad y se cumple, ¿no?, que en Singapur hay un 100% de probabilidades de que en algún momento aparezca un safety car, pues hemos podido ver una carrera donde tanto ya la salida como el resto de vueltas a mí me han tenido en tensión, ya, más allá de que sea alonsista y que Fernando estaba con opciones de podio. Sí que hemos tenido la oportunidad de ver una carrera interesante. Pilotos destacados, hombre, Hamilton ha hecho, yo creo, que una carrera muy interesante. Vettel por fin se ha podido desquitar. Yo creo que llevaba todo el Gran Premio, todo el campeonato buscando una carrera donde poder reivindicar su competitividad y su conducción. Y yo creo que también, bueno, Fernando ha hecho, como siempre, una carrera excelente. Y que la estrategia, como decía Manuel de Ferrari, pues no era mala. A veces, quiero decir, si tanto el coche como la escudería, su estrategia, etcétera, etcétera, paradas en boxes, todo, fuera así, podríamos tener una esperanza de que en cuanto tengan un coche mejor, un poquito mejor, Fernando podría estar disputándose al título. Que no terminó de funcionar, pero podía haber funcionado con 2 grados más de temperatura. Quién sabe si los neumáticos se deshacen mucho más y Ricciardo o Vettel tienen que entrar en la penúltima vuelta a cambiar porque ya no pueden circular con esos neumáticos. Así que más allá de ahí, bien. Y poco más. Yo creo que el Mundial ahora mismo se pone muy interesante con el liderazgo de Hamilton y que vamos a tener un Mundial. Tenemos que ser conscientes que yo creo que se va a disputar en la última carrera a doble puntuación, a todo o nada, entre 2 chicos de la misma escudería, con mucha competitividad. Me parece muy, muy, muy interesante. Pues yo, al margen de comentar la carrera de Hamilton, Vettel, Ricardo, Fernando, ¿no?, que más o menos pues lo ha dicho o Dani o Gerardo, ¿no?,
que bastante bien, ¿no? Más o menos los 4, que en un momento de la carrera, como comentaba antes, estaba en juego tanto la primera como la segunda, como la tercera, como la cuarta, ¿no? Porque es cierto que Hamilton tenía el margen de tener un Mercedes que le permitía ir eso, darle al turbo y ganar 2 segundos por vuelta, pero no sé, si le llega a pasar lo que le pasó a Rosberg o un reinicio de estos de repente como le pasó a Baton o una cosa de estas, se le iría la carrera a pico, no sé, o si pincha de repente, porque o un safety car, o un segundo safety car, que hubiera sido posible. Precisamente, o justo cuando estaba ganando esa ventaja de más o menos 24 segundos, una cosa así, sale otra vez otro safety car, que aparte era el final de carrera, donde más posibilidades hay, porque el cansancio, aparte un cansancio que se cebó en especial con Magnussen y Kvyat, que no tuvieron esta bolsa de líquido por la cual se hidratan los pilotos durante la carrera, y bueno, Kvyat decía que se estaba muriendo y Magnussen sacándose lo que pudiera del cockpit para refrigerarse durante el safety, ¿no? Y en cualquier de estas, un despiste y te vas contra el muro. No pasó eso, por eso dije antes que en Mercedes sabían del potencial del coche, pero arriesgaron porque vuelve a salir un safety car en ese momento y Hamilton pasa de ganar la carrera a no estar ni en los puntos. O sea, se la jugaron, pero bueno, le salió bien y ahí está Hamilton liderando el mundial. Es cierto que es como difícil de entender en parte, porque Hamilton lleva 7 victorias y Rosberg lleva 4, y sin embargo ahora Hamilton le saca solo 3 puntos, ¿no? Si no voy mal, y ahí se ve la diferencia, ¿no? Rosberg más constante, más regular, tiene un abandono menos que Hamilton, pero está claro que Hamilton está haciendo la mejor temporada de su vida en la Fórmula 1. 7 victorias ya son... Cuando un piloto consigue 7 victorias en un año, de momento a falta de 5, ya vamos, ya son números de claro campeón del mundo. De momento solo son 3 puntitos, y como comentaba Gerardo, la última carrera promete. Pero al margen de todo esto, quería destacar la carrera de Jean-Éric Vergne, porque tuvo 2 sanciones, las 2 sanciones de 5 segundos a tomar en un pit stop, pero una de ellas no la pudo hacer efectiva porque no había más parada en boxes, con lo cual le sumaron 5 segundos a su tiempo final, y aún así todo esto consiguió un 6º puesto, que la verdad es que en cuanto le salió la segunda sanción empezó a adelantar a Raikkonen, a Pérez, a Hülkenberg, a todos, y consiguió un 6º puesto, la verdad, notorio, y yo creo que para mí es el piloto del Gran Premio, ¿no? Porque salía 12 y ha conseguido acabar 6º pese a 2 sanciones, con lo cual, oye, pues, y con un Toro Rosso. Y con el Toro Rosso, ¿no? O sea que... Y más teniendo en cuenta de que probablemente no va a estar en la Fórmula 1, y aunque consiguiera la victoria o algo más, no seguirá en la Fórmula 1, con lo cual, oye, un 6º puesto bastante interesante. Después también Sergio Pérez, que al final, en esa mareabunta que formó Bottas, porque en un momento dado estuvo Bottas y detrás de Bottas estaba como Raikkonen, Vergne, Hülkenberg, todos estos, y finalmente Bottas pinchó. En Williams tomaron la estrategia de esta que siguió Red Bull, pero a Williams no le aguantó, en especial a Bottas, pinchó, y de estar rodando 6º, ¿no? Más o menos, al final cruzó la meta 11º y dando gracias porque igual abandonaba. Y pero en todo este mejunje, y Sergio Pérez, pese a también tener el incidente que provocó el safety, ¿no? Que se toque con Sutil y tuvo que cambiar el alerón delantero y tal, consiguió un 6º puesto adelantando a Kimi y a su compañero de equipo también. Y sin embargo tenemos a Kimi por otra parte, que incluso Fernando le mandó otra... No sé si lo que dijo Fernando es contra Raikkonen o contra... No es contra Raikkonen, es contra alguien más superior que Raikkonen, ¿no? Eso de decir al final de carrera que le quitó 45 segundos al segundo Ferrari, ¿no? Pues fue así.
antes lo decía y también lo comentaba Gerardo, que en clasificación la verdad es que Kimi estuvo en la Q2, llegó a marcar el mejor tiempo en la Q2, ¿no? Y en la Q3 prometía, pero tuvo ese fallo, le falló al Ferrari y no pudo volver a marcar una vuelta rápida con un neumático más nuevo en la Q3, y al final de la carrera pues se vio abocado, ¿no? Salía séptimo, se metió en el grupo y no pudo salir de ahí, y le pasaron Sergio Pérez y varios pilotos, ¿no? No, digamos que no pudo salirse de ese bloqueo, y al final pues consiguió un octavo puesto, que es la regularidad de Kimi, octavo, noveno, décimo, y no sale de ahí. Es cierto que tuvo ahí, creo que quinto hace pocas carreras, no, cuarto, quinto, sus mejores carreras hace poco, pero bueno, sigue ahí abocado, ¿no? Y no sé, eso, durante el fin de semana, Fernando, como digo, no sé si le mandó 2 chinitas a Kimi. Yo creo que más que a Kimi es a alguien superior, como primero que le quitaba el triple de puntos. Eso fue el jueves, ¿no? Antes de empezar todo el fin de semana. Sí. Y después, al acabar la carrera, los 40... Emanuel. Sí, dime. Sí, a ver, para mí está clarísimo. Es decir, él con Kimi no tiene nada. Directamente diría que nada, ni mucha relación ni poca, es decir, es su compañero y punto, pero es decir, el año pasado, bueno, todavía podía haber que si Massa por aquí, que si Massa por allá. Bueno, mi compañero es un campeón del mundo, el último campeón del mundo con Ferrari, o sea, no es un cualquiera. Le estoy sacando, lo que tú dices, el triple de puntos, y en esta carrera 45 segundos. ¿Qué más queréis? Es decir, o sea, con esto, con lo que os estoy dando yo, con lo que os estoy salvando la temporada, aquellos que son los que los que llaman a los periodistas y filtran alguna cosa, tendríais que callaros bien la boca. Para mí ese es el mensaje. Es decir, es ¿qué más queréis? Sí. El año pasado tenía Massa, siempre Massa ha estado en la duda, perfecto, vale, ahora no es Massa, este hombre se llama Kimi Raikkonen. Y a vuestro último campeón yo le hago esto. Es decir, ¿qué pasa? Ahora ¿qué más queréis? Yo creo que va por ahí el tema. Sí, coincido contigo, pero claro, ya de paso, el mensaje queda ahí, ¿no? Ya de refilón le mando un mensaje a Kimi de que, chaval, que sí, tú has sido campeón del mundo y encima con Ferrari y tal, pero te saco 45 segundos en esta carrera y encima te llevo el tipo de puntos. Que estoy contigo, Gerardo, y que evidentemente el mensaje no es a Kimi diciéndole a Kimi, oye tú, porque no es con alguien más, pero ya de paso, oye, pues Kimi, a veces espabilas y tal, porque efectivamente. Bueno, aparte de eso, yo creo que es muy espectacular ver esta carrera cuando eres consciente de las condiciones físicas por las que pasan todos los pilotos, y porque realmente es, junto con Mónaco, desde luego la carrera que requiere más precisión. Lo que tú decías de Jean-Éric Vergne, me parece que si él ya casi tiene la confirmación de que no va a estar el año que viene, pues razón de más para intentar dejar el listón lo más alto posible para su propia satisfacción personal como piloto. Y luego, ya digo, es decir, otros pilotos que han conseguido en esta carrera acabar y conseguir sacar incluso puntos. Es decir, para mí ya me parece espectacular, más allá de los habituales. Es decir, una sexta posición para un Toro Rosso me parece estratosférico para no estoy fino, para el currículum personal de cada uno de los pilotos. Desde luego ha sido una gran actuación de Jean-Éric Vergne, y sobre todo en esa última parte de la carrera donde han conseguido pues adelantar esas 3-4 posiciones que al final han permitido, sanción incluida, mantener la sexta posición. Yo creo que podríamos repasar, si os parece, cómo quedan, digamos, los resultados globales después de esta carrera. Tenemos, por ejemplo, empezando por pilotos, tendríamos a Lewis Hamilton con 241 puntos. Como decíamos, recupera la primera posición que ya tuvo durante una vez en esta temporada. Nico Rosberg
cae a los 238 puntos en segunda posición. Hay, pues nada, 3 puntos de diferencia. Y ya a partir de aquí hablaríamos de la otra liga. Tendremos a Dani Ricciardo con otra gran actuación en 181 puntos. Fernando Alonso con 133 puntos. La verdad es que Ricciardo ya se está distanciando un poco de los perseguidores que tiene y puede conseguir una buena posición dentro de lo que cabe, dentro de su primer año en Red Bull. Sebastián Vettel, quinta posición con 124 puntos. Valtteri Bottas, 122 puntos, es sexto. Séptimo, Jenson Button con 72, los mismos que Nico Hülkenberg. Felipe Massa es noveno con 65 puntos. Décimo, Sergio Pérez con 45, los mismos Kimi Raikkonen. Kevin Magnussen, 39 puntos, es décimo segundo. Jean-Éric Vergne es décimo tercero con 19 puntos. Y luego tenemos a Romain Grosjean con 8 puntos en la decimocuarta posición. Decimoquinto es Dani Kvyat, 8 puntos. Y en decimosexta posición, Jules Bianchi con 2 puntos. El resto todavía no han puntuado. En cuanto a equipos, aquí obviamente el equipo Mercedes, 479 puntos. Casi le saca 200 puntos al segundo, que es Red Bull, que tiene 305 puntos. Tercera posición, Williams con 187 puntos. Pocos menos tiene Ferrari en cuarta posición, que tiene 178. Y luego ya un poco más descolgados viene Force India con 117. Sexto es McLaren con 111. Y ya muy abajo queda Toro Rosso con 27 puntos. Lotus con 8 puntos. Y Marussia con 2. Sauber y Caterham, que tampoco han puntuado todavía. Y en cuanto... podemos ver un poco lo que habíamos dicho la semana pasada. Gerardo había dicho que ganaba Ricciardo, que Alonso quedaba segundo y Hamilton tercero. Emma había dicho que Ricciardo también ganaba, que Hamilton quedaba segundo, Rosberg tercero. Y aquí lejos, pero Gus y yo hemos dicho que Hamilton quedaba en primera posición. Gus dijo que Bottas segundo y Alonso tercero. Y yo dije que Ricciardo segundo y Bottas tercero, con lo cual hemos acertado únicamente que Hamilton iba a ganar la carrera, que tampoco era tan difícil. En cuanto a la porra que más os interesa, que es donde competís vosotros, donde participáis cada fin de semana, decir que en esta carrera Fusser ha quedado en primera posición con 172 puntos, es líder 27 con 166 es segundo, Walsh tercero con 155, los mismos que Lualiza. Manuel Navarro es quinto con 154, Rafa J 153 puntos, es sexto. Emma, séptima posición con 152, Yalmiña octavo con 151 puntos, Michael K 1980 148 puntos, es noveno. Y cerrando el top 10, Tonio Biciclo con 147 puntos. Clasificación general, 2002 puntos tiene Jordel en primera posición. MJ Tardós se mantiene muy pegado con 1981 puntos. Un poquito por detrás viene Manuel con 1963, tercera posición. Reistlin es cuarto con 1959 puntos. Manuel Navarro quinto con 1950. Richie Cucalón 1948 puntos es sexto. Il Cavallino séptimo con 1929 puntos. Tony Biciclo octavo con 1923. Y novena posición, Dado 3, 1917 puntos. Y Slider 27, décima posición, 1912 puntos. Todavía los 10 primeros están a golpe de menos de 100 puntos. Lo cual deja pues todo abierto, ¿no? Es decir, y creo que vais a tener los que estéis allá arriba pues bastantes carreras para decidir quién es el mejor. Desde mi humilde posición yo tengo que alabar a todos aquellos que conseguís prever o aproximaros tanto a los resultados finales, porque yo llevo 4 años intentándolo y soy un completo fracaso. Y no siempre tiene que ver con ser un gran o no tan gran conocedor de la Fórmula 1, sino saber eso, calibrar muy bien los pronósticos y repasar un poquito las posibilidades. Me parece digno de mención y he aquí mi admiración pública. Y
En esta ocasión no tenemos noticias porque estamos a la espera de esas grandes noticias, ¿no? Antes comentaba que el jueves previo a la carrera de Singapur, Fernando hizo las declaraciones más, ¿cómo decirlo?, explosivas desde que está en Ferrari, yo creo. En Monza ya hizo unas declaraciones de lo que quería, que era ganar y punto. Si es en Ferrari, mejor, pero él lo que quiere es ganar y punto. Y aquí en Singapur decía, bueno, la gente que vio la retransmisión en Antena 3 lo pusieron 3-4 veces, o sea, y si no está por ahí en internet, más que nada por no decirlas yo, sino que la gente lo vea saliendo de la boca de Fernando, ¿no? Y esas declaraciones, yo la verdad, viendo las declaraciones previas del jueves y después las declaraciones de Mattiacci, utilizando la palabra momento, Fernando está de momento en el equipo y viendo que desde Italia, no sé si un agente externo mediante el aparato logístico de Italia quiere ver a Fernando fuera del equipo, o es desde mismamente Italia quieren ver a Fernando fuera del equipo, pero yo a día de hoy veo hasta ahora veía a Fernando seguro en Ferrari, pero viendo las declaraciones y todo este tipo de asuntos y viendo que Fernando decía en esas declaraciones que igual en unas semanas él le daba por hablar, que ahora llega a Japón, que ahora llegan estos países, estos grandes premios donde se suele anunciar alguna cosa importante, pues ahora sí que me animo a decir que igual Fernando no estará el próximo año corriendo en Ferrari. ¿Dónde? Ya no sé, pero no sé quién, ya digo, si desde otra parte, utilizando Italia o desde la propia Italia, pero alguien no lo quiere ver en Ferrari. Yo... Sal- Adelante, Dani, adelante. no digo, saltaba el rumor. La semana pasada, cuando cortábamos micros, cuando ya teníamos editado el podcast, saltaba que se iba a hacer un cambio de cromos Red Bull y Ferrari con Vettel y Fernando, intercambiándoselos o algo similar, y que, bueno, ahí estuvo ese rumor. Sobre ese rumor que luego fue desmentido y que justamente fue el que provocó el enfado de Fernando y los comentarios que ahora nos traía Emma, vamos, o sea, yo intentaba ser racional y decía, bueno, a ver, un piloto como Vettel realmente tiene intención de abandonar Red Bull, de verdad es, al principio, aunque la respuesta a lo mejor más rápida que no tiene ningún sentido. Luego puedes imaginar que un piloto diga, bueno, a ver, ganar 4 mundiales consecutivos con una escudería es algo que ha sucedido muy pocas veces y claramente esto puede significar un fin de ciclo. Puede significar, aunque el coche de este año es competitivo, desde luego, y todos esos temores que teníamos de la falta de rendimiento del motor Renault, bueno, no igual al motor Mercedes, pero no podemos decir que no sea competitivo. Desde luego, cuando además Gerardo, están segundos en el Mundial de Constructores. un inciso a lo que estaba diciendo, desde la pretemporada a estas alturas, el avance de Renault ha sido meteórico. O sea, en pretemporada, os acordaréis que apenas podían rodar 10 vueltas seguidas, y ahora es que Sí. 3 victorias de Ricardo y acaban de hacer segundo y tercero en Singapur. No, me parece espectacular. Entonces, puedo entender que un piloto como Sebastián Vettel dijera, mira, vamos a hacer un movimiento aquí inteligente, que yo creo que es lo que le ha faltado siempre a Fernando, es decir, esa capacidad de visión a la hora de saltar de una escudería a otra, y vamos a apostar ahora mismo por salir de aquí, que aquí esto no voy a volver a ganar. Pero realmente si un piloto como Vettel decide saltar a otra escudería, Ferrari es ahora mismo una escudería que ofrezca alguna garantía. Eh, yo creo que no. Y por otra parte, Fernando yo creo que no tendría ahora mismo mucha, a lo mejor me como mis palabras, no tendría mucha cabida en una estructura tan organizada en cuanto a escuela de pilotos, a subir, a bajar, a Helmut Marko. Esa combinación Helmut Marko-Fernando Alonso no termino de verla. Entonces, más allá de que no sea real, es que para mí no tiene mucho sentido ninguno de los dos movimientos. Sí sigo viendo, y voy a crear el club de fans de Fernando a McLaren Honda para el año que viene. Eso sí.
pero no otra cosa. Bueno, las últimas son noticias que si Hamilton gana el título es capaz de abandonar Mercedes en vista de que Rosberg ya ha renovado y la renovación de Hamilton y con Mercedes a raíz de lo que pasó en Bélgica se ha quedado en punto muerto, pero lo que se dice es que si Hamilton consigue el título, pues vete tú a saber si decide marcharse y entonces se abriría evidentemente un hueco en Mercedes, que en Mercedes es el único equipo de la parrilla que sí que te garantiza una cosa, que es al menos vas a tener la posibilidad de ganar, porque de un día para otro no van a perder, igual pierden algo, pero van a poder luchar. Por lo pronto te garantizan una cosa que es motor Mercedes, Sí. ¿no? Eso ya es algo. Ya es algo, ¿no? Esas son las últimas especulaciones, pero como digo yo, esas declaraciones, las de Monza, a mí me gustaron mucho, las de Fernando diciendo que él lo único que quiere es ganar y punto, y si es en Ferrari, mejor, pero ya digamos que, por ejemplo, hace 2 años estoy seguro que hubiera dicho que él quiere ganar y quiere ganar en Ferrari, ningún equipo más, solo Ferrari. En cambio ahora ya no es solo Ferrari. Quiero ganar y si es en Ferrari mejor, pero si no puede ser en Ferrari, pues adiós muy buenas. Bueno, es que Fernando llegó a la Ferrari de Stefano Domenicali y de Luca Cordero y Montezemolo, y ahora mismo no está ni el entrenador ni el presidente del club. Entonces es una organización que tranquilamente puede ser muy diferente a la que por la que él firmó y por la que el proyecto por el que él apostó. ¿Y de dónde viene esa información de Italia? ¿Viene del propio Fernando? Porque vete tú a saber. Hemos visto cosas más raras en el mundo. Del propio Fernando, del propio Ferrari, de Mattiacci, de Marchionni, o viene de un agente externo como puede ser McLaren, que cita a la prensa italiana para que diga ciertas cosas, o de Red Bull, o de incluso propio Mercedes, que por la época de Mónaco, tanto Toto Wolff como el jefe de la matriz de Mercedes, el patrón máximo, os acordáis de las declaraciones diciendo que Fernando era un monstruo, que era el mejor piloto de la parrilla, creo que llegaron a decir. O sea, ¿de dónde viene esa parte? ¿O es la propia prensa, cierta parte de la prensa que ya no aguanta a Fernando con Ferrari y que quieren ver algo diferente? Desconozco lo que es para mí la prensa deportiva italiana. Si tienen algún parecido con la prensa deportiva o con el periodismo deportivo español, hay gente que preferiría matar al bombero antes de que el bombero diga que Ferrari se está prendiendo fuego. Es decir, son capaces de cualquier cosa contra alguien que levante la mano y diga: esta escudería no está funcionando bien. Puede ser tan sagrada que, así como aquí la prensa se echó encima de Iker Casillas, que a lo mejor uno de los jugadores más respetados por todo el mundo y por la propia afición, y ha conseguido que parte de la afición lo tire para abajo, ¿no? Es decir, en Ferrari puede pasar lo mismo. El único piloto que les está dando victorias y que está consiguiendo algo, puede ser el que en el momento en el que se muestre crítico, la prensa lo tire abajo. Puede ser, como puede no ser. Ahí ya no entro. Sí, está claro que alguien tiene un interés en especial porque, vamos, es que en cada semana sale una historia diferente, pero en todas esas historias el actor protagonista es Fernando Alonso. Sí. Y está claro, ¿no? Que hay algún factor que o lo quieren dentro del equipo o quiere que salga él y diga: sí, confirmo que voy a estar en Ferrari 2 años y acabo de renovar por 4 más. Toma castaña, ¿no? O al contrario, anuncio que me voy de Ferrari, pero no sé. Y bueno, en esas estamos. Y ahora llega Suzuka, casa de Honda, que se especulaba con que igual McLaren y Honda anunciaban sus pilotos. Eric Bourget ya ha dicho que no van a anunciar sus pilotos, pero bueno, hoy dicen que no y mañana veré tú a saber, ¿no? Incluso se especuló este fin de semana de que, en vistas de que McLaren no va a conseguir ni a Vettel, ni a Alonso, ni a Hamilton, que igual Honda, por exigencia, conseguía meter en McLaren a Cabo y Kobayashi. Que bueno, a Kobayashi, la verdad, que por cierto no lo comentamos, Kobayashi que empezó a hacer la vuelta
¿cómo se dice? Ahora se me fue el término. La vuelta de calentamiento antes de empezar la carrera y ya se quedó ahí. Creo que hizo 4 curvas de la vuelta de calentamiento y no pudo ni empezar la carrera. Algo que empieza a ser bastante habitual en Caterham. El pobre japonés que cada día sí, cada día también, pues su asiento está en juego, ¿no? Pues sí, sí. De hecho, bueno, habrá que ver de cara al año que viene si existe Caterham o qué, ¿no? Y después, imagino que ahora en el previo de Japón hablaremos de la posibilidad, que ya es una posibilidad real. Incluso yo he leído que ya está firmado de la posibilidad de 3 coches para las escuderías más punteras. Que ya es un paso más, porque ya he leído que está firmado. O sea que ya es, si falla algo, es realidad. Hombre, si eso va a significar el poner algún tipo de restricción a este tipo de orden que ha creado Red Bull, de tener una escudería madre y una escudería hija en la que Toro Rosso le suministra pilotos, en la que no hay una competición jamás real entre piloto y entre piloto de Red Bull y piloto de Toro Rosso, si eso significa que vamos a tener incluso más competición por ahí, pues bueno, creo que Ferrari siempre ha querido eso y puede que justo cuando se vaya Luca Cordero lo consigan, ¿no? Pero no me parecería mal. Desde luego, lo que nos queda de temporada, que son 5 carreras y que nos queda, pues, ya todos los rumores para el año que viene, yo creo que va a estar interesante. No sé si tenéis alguna cosa más que añadir o ya podemos ir cerrando el episodio. Entiendo vuestro silencio como que no. Pues nada, me despido, os dejo con mis compañeros que os contarán cómo localizarnos, cómo seguirnos en las redes sociales y cómo escucharnos. Recordad, ya os lo digo yo, desde Vox.es, la web de referencia, donde podréis encontrar pues todo nuestro mundo desde Vox. Eso. Un saludo y hasta el próximo programa. Y yo, como siempre, os recuerdo que nos podéis encontrar en Twitter, en la dirección twitter.com/desdeboxes, también en Facebook. La dirección de Facebook es facebook.com/desdeboxes. También nos encontráis por Google+. Y bueno, en parte, nada más. Nos escuchamos en la próxima carrera. Y ha sido tan rápido, Manuel, que no sé exactamente lo que ha dicho. Yo por si acaso diré que nos tenéis, por supuesto, una dirección de correo electrónico, que es desde boxespodcast@gmail.com. Y aprovecho para daros en nombre de todo el equipo las gracias y poco más. Hasta la próxima.